El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Te damos muchas gracias por tu amor incomparable, Señor, por la paciencia que has tenido con nosotros, por la misericordia que nos imparte, por la sanidad que envías a nuestro cuerpo, Padre, porque cada órgano, Señor, cada tejido en nuestro cuerpo responde, Señor, a la palabra tuya de sanidad que envías en este día, porque multiplica las fuerzas de tus hijos y tus hijas, Padre, y nos podemos deleitar en esa bendición tan grande, Padre, que impartes, proveyendo, Señor, sanando, respaldando, Señor, acompañando, trayéndonos gozo, alegría, paz a nuestro corazón, Padre. Por eso acudimos a ti, por eso invocamos tu nombre sobre cada vida, Padre, sobre la obra de las manos de mi hermano, de mi hermana, Señor, sabiendo que en ti tenemos la esperanza, que nos enseñas a caminar contigo y que nos permite, Señor, a estar, Padre, siempre, siempre tomados de tu mano, pues tú eres nuestro Dios maravilloso, el Dios de paz, el Dios de misericordia, Padre, que te ha revelado nuestra vida y que nos permite, Padre, el ser entendidos en tu palabra, Señor, y atentos a lo que tú a través de ella nos enseña, Padre. Quita todo temor, Padre. Coloco la paz tuya, Señor, la paz de tu Espíritu Santo en el corazón de tu pueblo amado, Señor, y que todos juntos en este día, Padre, podamos disfrutar de todos los regalos que tiene para nosotros, porque así es tu misericordia, así es tu amor, así es la gracia infinita que nos imparte, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Enséñanos tu palabra, que esta palabra sean como semillas, Padre, que van a producir frutos, Señor, en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, Padre, pero también fruto para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, mi Padre, muchas gracias. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder a través de estos medios es estar juntos, exaltando y glorificando el nombre poderoso de nuestro Señor. Leíamos y estos días hemos venido tratando de examinar en nuestra vida qué cosas nos están llevando a quizás como impedimento para disfrutar la plena bendición de Dios y hemos tomado, y le recuerdo quizás para las personas nuevas que nos están acompañando en este día, que hemos venido hablando los procesos que a veces hay dentro de nosotros, que aunque Dios nos advierte, nos habla, nos enseña a través de la palabra, muchas veces no la tenemos en cuenta, o hay cosas establecidas que Dios nos predice, voy a decirlo de esta manera, para que nosotros tengamos cuidado y nos afirmemos en la fe y nos tomemos de la mano del Señor, pero a veces se nos olvida, y es lo que hemos estado viendo a través de la vida del apóstol Pedro, antes de que Jesús fuera crucificado. Los ubico, hemos estado leyendo en Mateo capítulo 23 especialmente, 26 especialmente, donde justamente el Señor le hace una advertencia, inclusive no solo a él, sino a todos los discípulos que iban a pasar por momentos difíciles, que se afirmaran en su fe, y es interesante, y hay algunas cosas que comienza a manifestar en el corazón de Pedro, que es el que estamos examinando por ahora como un personaje de lo cual podemos aprender muchas cosas e inclusive identificarnos con algunos detalles en la vida de él que muy sutilmente a lo mejor también en nosotros. Yo le decía, el primer error que Pedro comete antes de la caída es justamente en la autosuficiencia, sobre todo comparándose con otros. Yo le llamo orgullo espiritual, cuando pensamos que somos los más espirituales, y Dios nos dice, no es así, es aquel que espera en mí, los que realmente se afirman en mí, reconocen sus debilidades inclusive delante de Dios, es aquellos a los cuales Dios puede ayudar.
Por eso cada mañana a través de ese espacio le presentamos las necesidades que tenemos delante de Dios. No es porque estemos en pecado, sino porque al decirle, Señor, te necesito, estamos reconociendo que Dios es poderoso para ayudarnos y que puede intervenir en nuestras vidas. Otra de las cosas que Dios, que al menos en la vida de Pedro nos muestra el Señor a través de la palabra, es que, y algo que yo voy a insistir mucho y tal vez muchos devocionales voy a hacer muy reiterativo, mi hermano, mi hermana, es no rechacen nunca las advertencias que Dios nos da. Hay reprensiones que Dios nos hace, hay consejos que Dios nos da, pero a veces simplemente tenemos la tendencia a justificarlos y cuando Dios nos advierte algo, no es por asustarnos ni siquiera por obligarnos a hacer algo, sino para que nosotros, con sabiduría, aplicando la palabra y apoyándonos en la palabra, nosotros podamos estar firmes en él. Pedro, por ejemplo, dice en el versículo 35, si es necesario yo voy a morir contigo, pero no te voy a negar. Y le dice el Señor, mire Pedro, ciertamente esta noche no va a cantar el gallo hasta que no me haya negado 3 veces. Y es importante porque leíamos inclusive, aparte de lo que compartíamos en el devocional anterior, de lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Nunca te sueltes, mi hermano o mi hermana, de la mano del Señor. Él es nuestro apoyo y es el único que nos puede ayudar en medio de todas las situaciones. Y qué bueno cuando aprendemos a tener esa dependencia. Lo otro que es bien importante en ese proceso de mantenernos firmes en el Señor, analizando la vida de Pedro, es que ahí en el capítulo 46 del libro en el capítulo 26 del libro de Mateo, en el versículo 40, Mateo 26, 40, Jesús está en un momento bien crítico. Está en Getsemaní después de haber terminado la cena, después de haberle anunciado la muerte y inclusive algo que el Señor necesitaba, apoyarse en sus discípulos. Y del versículo 36, no voy a leer todo el texto, al versículo 46 está narrando lo que pasó ahí en el huerto de los olivos, conocido Getsemaní. Y Jesús aparta a 3 de sus íntimos. Él tenía los 12 discípulos, pero dentro de ese grupo escogió a 3, a Jacobo, a Pedro y a Juan, para que fueran a orar por él. Y es interesante lo que él les dice, y en el versículo 41 le expresa voy a leer el versículo 40, dice, después de que él se apartó un momento para orar, estoy leyendo Mateo 26, versículo 40, vino luego a sus discípulos, esto es Jesús, y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, y ¿sabe qué es interesante? Que si tú tienes una Biblia y observamos lo que está aconteciendo, ya Jesús le había advertido a Pedro que tuviera mucho cuidado porque el enemigo lo iba a zarandear como trigo, se había enseñoreado de él. Inclusive es bueno cuando hacemos la comparación con lo que le dijo el Mateo y Jesús le dice, yo he orado para que tu fe no se vaya a decaer. Y le dijo a Pedro, vuelvo a Mateo capítulo 26, versículo 40, y le dijo a Pedro, así que ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Inclusive hay un libro escrito que justamente dice así, ni tan solo 1 hora, que es basado en este texto. Y hay algo que le dice, algo bien interesante, y está en el versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué buena advertencia que Dios le está dando. En este caso a Pedro, si vamos al contexto de la palabra, pero también nos dice a nosotros. Lástima que nuestro tiempo de oración muchas veces es tan corto, o a veces nos quedamos sin palabras, que no sabemos qué decirle al Señor. Y eso muchas veces acontece, uno, por la falta de práctica, o porque no hemos sido enseñados, o simplemente porque no hemos valorado la oportunidad tan grande cuando tenemos, cuando Dios nos da para acercarnos a Él.
Qué importante cuadro que está presentando la Biblia. En el caso de Pedro, yo lo puedo llamar como una negligencia en la oración. Hay veces que el Espíritu de Dios coloca dentro de nosotros una necesidad de orar, pero simplemente por las ocupaciones, por la presión del tiempo, por las angustias, por los temores, por tantas cosas que batallan dentro de nuestra alma, dejamos de orar. Recuerdo una familia hace muchos años aquí en la iglesia, a través de una palabra de revelación de parte de Dios, les advirtió a la familia que, en una familia bastante grande en ese tiempo, que una de ellas, el enemigo se había enseñoreado y le hablaba que un espíritu de muerte estaba rondando, no dijo exactamente a quién, pero era una familia. Y recuerdo que esa familia, en testimonio menos que ellos dan, empezaron a orar por cierto tiempo. Creo que oraron durante un mes o un poco más, hicieron vigilias, hicieron oración, hicieron ayuno, hicieron clamor, reprendieron al enemigo. Todo lo que, de acuerdo al entendimiento que tenemos en la palabra, utilizaron, voy a llamarle así, las herramientas espirituales que le eran conocidas a esta familia. Pero al mes se cansaron de orar, no dejaron de orar. Y justamente creo que después de esta palabra que le dieron, ellos ya comenzaron, inclusive creo que algunos de ellos simplemente dudaron si esa palabra que habían recibido era de Dios o no era de Dios. Y comenzaron a tener nuevamente sus vidas normales. Creo que a los 3 meses, después de esa búsqueda de Dios, una de las hijas de esta familia tuvo un accidente donde perdió su vida. Después, cuando ellos conocieron del accidente, simplemente decía, ¿por qué no oramos un poquito más? ¿Por qué nos detuvimos en la oración? ¿Por qué nos descuidamos? ¿Por qué bajamos la guardia? Y había un sentimiento de culpa dentro de ellos. Quedan muchas preguntas que uno se puede hacer en circunstancias como esta. Pero algo que sí, mi hermano, mi hermana, debemos tener muy en cuenta es que debemos someternos a esa voluntad y propósito de Dios, pero como les dice, y creo que es una advertencia muy interesante que Dios nos da, y que así como le está diciendo a Pedro, y voy a volver a leer y quiero que le ponga mucha atención aquí en capítulo 26 de Mateo, versículo 40 y 41. Le dice, en el momento que tenían que estar orando, al menos haciéndole compañía a Jesús por lo que le iba a acontecer, ellos no lo habían percibido, no lo habían entendido. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Esa expresión me llama tanto la atención y me hago una pregunta, y quiero hacerle una pregunta a las personas que me están escuchando en esta hora, y es, ¿será que estamos dormidos en la oración? ¿Será que hemos dejado de orar al Señor y estamos tan cómodos o estamos tan temerosos que hemos cortado esos tiempos preciosos para tener esa intimidad con el Señor? Y él les hace la pregunta porque los encuentra durmiendo y le dice a Pedro, él tenía una carga especial aparte de lo que tenía que enfrentar, y es interesante cuando leemos en los otros evangelios lo que acontece ahí en Getsemaní. Lucas dice que su oración era tan fuerte que caían gotas de sangre en su sudor y tuvo que venir un ángel a fortalecer a Jesús mientras los discípulos estaban orando. Y me parece, tal vez uno de los evangelios lo justifica porque dice que estaban cansados, pero aún en medio del cansancio nosotros tenemos que permanecer en esos tiempos de oración. Y les hace la pregunta, especialmente a Pedro, le dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Otra traducción de la palabra no dice velar, sino dice orar. Ni siquiera una hora. Si Jesús está confrontando y pidiendo que al menos una hora estuviera orando Pedro y sus 3 discípulos que al menos estaban ahí al lado, ¿qué nos diría a nosotros el Señor? Tal vez nos avergonzaríamos, aunque Dios no avergonza a nadie. Tal vez sentiríamos una carga en nuestro corazón porque nuestras oraciones son a veces tan express, tan rápidas. Estamos en medio de tantos afanes que el tiempo nos presiona, los compromisos nos presiona. Tenemos que hacer las cosas rápido. Pero lo que no hemos entendido
es que tenemos la oportunidad, aún en medio de las ocupaciones, aún en medio de los oficios, aún en medio del transporte, en medio de todo lo que hacemos, inclusive de los descansos que pudiéramos tener, mantener una oración continua. Si no hay palabra, pídale al Espíritu Santo que te dé palabra para dirigirse al Padre. Situaciones específicas que le diga al Señor, Padre, necesito esa comunión, necesito esa oración, necesito que me des palabra. Leamos en el Salmo 103 una expresión bien interesante que la quiero subrayar, porque cuando el salmista le está diciendo al alma mía, bendice a Jehová y todo mi ser bendiga a su santo nombre, dentro de los beneficios que menciona ahí en el Salmo 103, en el versículo 5 hay una palabra que en el momento de oración estuve tratando de explicar, y espero que los hermanos que estuvieron con nosotros la hayan captado, porque dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando faltan las palabras, siempre yo recurro al Espíritu Santo y le digo, Espíritu de Dios, dame palabras para hablar, para decir en forma específica, o para hablar conforme a una forma específica en el momento que estoy viviendo. Utilizar esos recursos espirituales. Pero haciendo un paralelo y volviendo nuevamente al libro de Lucas, es interesante al libro de Mateo, es interesante lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en el versículo 41. Y es una norma y es un pedido, y casi está en un imperativo, es decir, en una orden, porque le dice, velad, estén despiertos. Ese velar no es trasnocharnos toda la noche, aunque bien pudiera ser, y sé que muchas veces Dios nos despierta a la madrugada para estar orando, para estar clamando, y a veces se nos va el sueño y comenzamos a sentirnos molestos. A lo mejor es Dios colocándonos un momento para que entremos en comunión, a lo mejor quiere hablar con nosotros, a lo mejor es un tiempo propicio para que entablemos una comunicación con Él, expresemos lo que hay en las cargas con las cuales nos hemos acostado, y que la llevemos a la cruz del Calvario sabiendo que ahí tenemos la victoria. Ese velar, pero ese velar también significa el tener entendimiento de por qué esta situación que estoy viviendo ha sido causada por un error que cometí, un pecado que cometí, es una prueba del enemigo, es quizás un proceso, como en el caso de Pedro, y lo vamos a ver más adelante si el Señor lo permite el día de mañana. Es un proceso que era necesario que pasara para desafiar nuestra fe. Es interesante el poder comprender y el recibir la revelación de parte de Dios. ¿Cuál es el motivo, sin justificaciones, por la cual estamos pasando esas situaciones? A lo mejor es Dios para fortalecer nuestra fe, para mostrar su poder en nosotros, para conocerlo como nuestro sanador, como nuestro proveedor. Pero hay que comprender esos momentos. Ese velar es estar vigilantes, no solamente en la noche, sino en el día. ¿Por qué esta situación? ¿Qué está tratando el enemigo de hacer? ¿Qué está tratando Dios de hacer? Por eso me gusta, como dice Daniel, los entendidos resplandecerán como las estrellas, y a eso nos ha llamado. Pero juntamente con velar, con estar vigilante, con poner en una forma espiritual, en entender las situaciones que estamos viviendo, no soltar la oración. Velad y orad. Son imperativos, son órdenes. Dice, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Lo que hace el enemigo es activar dentro de nosotros aquellos apetitos que hay, aquellos anhelos dormidos, aquellos anhelos apagados que hay dentro de nosotros, que quizá no hemos aprendido a soltar en la cruz del Calvario, y vienen los tiempos de depresión, de angustia, de necesidad, de soledad, de fracaso quizá que hemos tenido en el pasado. Eso es lo que hace la tentación. O quizás oportunidades que tenemos para obtener cosas en una forma ilícita, que no va a venir con la bendición de Dios, pero que sí vamos a tratar de llenar un vacío que hay en nuestra alma, una necesidad que hemos creado y no de acuerdo al propósito de Dios. Siempre vamos a ser tentados.
Siempre van a haber cosas que tratan de desviarnos de los propósitos de Dios. De ahí la necesidad de orar. Cuando venga algo a tu corazón, mi hermano, mi hermana, exprésalo al Señor. Mira lo que está sintiendo mi alma, Señor. Pero yo sé, y al menos es como yo lo hago, cada vez que viene un apetito, que se desata un apetito dentro de mi alma, crea una necesidad, siempre voy al Señor y le digo, Señor, mira lo que está pasando en mi alma, pero solamente tú, Señor, lo puedes llenar. Y a veces no es largas oraciones que hago, a veces es una sola necesidad. Hay momentos que puedo pasar una hora, y lo cuento por experiencia, no por mostrarme súper espiritual, que solamente que le digo, Señor, ayúdame, 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 Señor, te necesito, ayúdame, ayúdame. Esto no hay más palabras, pero lo está brotando de lo profundo del corazón y clamando al Dios que me puede ayudar, al Dios Todopoderoso. Por eso le dice el Señor, velad y ora para que no entres en tentación. Inclusive en la oración modelo del Padre Nuestro, siempre hay una expresión que dice, y alguna vez estuvimos estudiando cada parte del Padre Nuestro, y ahí le expresa la palabra diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Creo que es una oración que muchos de nosotros no sabemos, pero no le ponemos atención a lo que estamos diciendo. Y aquí se lo está repitiendo a los discípulos. Pero hay algo más que tenemos que entender. Y hay algo que le dice a Pedro y a los otros dos que están con Jesús, a Jacobo y a Juan. Y le dice, el Espíritu de la verdad está dispuesto. Él sabe dónde conectarse. Hay una disposición. Pero dice ahí, la carne es débil y nos dejamos doblegar fácilmente por aquellas cosas que quizás son más fuertes en nosotros. Y hay preguntas que pudiéramos hacernos y pudiera hacerte en este día. ¿Qué alimenta más, tu espíritu o tu carne? Y depende de la que estemos alimentando, ella es la que va a salir ganando dentro de nosotros. Cuando alimentamos nuestro espíritu, siendo vigilantes, estando en continua oración, el alma va a tener muchos recursos para encontrar reposo en el Señor, para tener paz, para enfrentar las situaciones que se nos presentan a diario, pero enfrentarlas con valor, que cuando vengan los tiempos de debilidad, podemos entender por qué la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. No son simplemente palabras, sino somos fuertes en el Señor. Somos fuertes porque Él está con nosotros. Somos fuertes porque Él se ha propuesto levantarnos, desarrollar nuestra fe, ayudarnos en medio de todos los procesos. La carne, si tú enfrentas las cosas en la carne, de acuerdo a la forma como gente común y corriente, sin temor de Dios, enfrenta las situaciones, vamos a salir heridos, vamos a ser maltratados. Y lo peor es que no solamente nosotros, sino los que están a nuestro alrededor. Pero cuando aprendemos a conectarnos de Dios, a permanecer vigilantes, a mirar cómo el enemigo está tratando de quitarnos la paz, de robarnos la bendición, cómo el enemigo está atrapando nuestros hijos, nuestras hijas, vamos a tener palabras de sabiduría y la compañía del Espíritu Santo para orar de acuerdo a cada situación que estemos pasando. Hermanos y hermanas, somos tan bendecidos de parte de Dios. Dios hace lo imposible, pero hay tareas específicas que nos corresponden a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Estar vigilantes. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar en todo tiempo. Orar en todo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Si vamos a otro texto, podríamos decir, darle gracias a Dios. Porque darle gracias a Dios abre la mano de bondad de Dios, el respaldo de Dios, la misericordia de Dios, o como leíamos en el Salmo 103, el favor de Dios con el cual Él nos corona todos los días. Es una tarea que nadie lo puede hacer por nosotros, que aprendamos día a día, momento a momento, a ir a esa presencia del Señor y decirle, Señor, te necesito, ayúdame. Y ten la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, que Él lo va a hacer. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Padre, hoy quiero esperar en ti? Yo sé que tu palabra, Señor, nos confronta, nos ayuda, nos desafía, que no estamos abandonados, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros, nos enseña y espera que nosotros, Señor, atendamos a estas palabras, Padre, y nos dejas escrito, Señor,
estas historias, estas enseñanzas, Señor, en tu bendita palabra, para que nosotros, Señor, estemos vigilantes, para que nosotros nos soltemos la oración, Señor, pero nos acerquemos a ti con la plena certeza de que tú nos escuchas y que vas a intervenir, Señor, en medio de todos los procesos de nuestra vida. Por eso quiero bendecirte en este día y encomendar en tus manos la vida de mi hermano, de mi hermana, pero también, Señor, hablarle al corazón de ellos para que estén vigilantes, Señor, durante todo el día, durante la noche, Padre, durante los días que tú nos regalas, Padre, para estar firmes y constantes, Señor, sirviéndote siempre, Padre, esperando en ti, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, que nos ama, que nos ayude, que nos restaura, Padre. Gracias por ser tan lindo, tan precioso, tan maravilloso, por hablarnos, Señor, y por las oportunidades que nos vas a regalar en este día. Nos queremos deleitar en ti, Padre, y dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, para que sigas hablando a su corazón, Padre, para que seamos esforzados y valientes en todos los días de nuestra vida, Padre. Muchas gracias te doy, eterno Dios, por este tiempo, por cada familia, por cada vida. Muchas gracias te doy, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, abundante, mi hermano, mi hermana. La victoria la vamos a encontrar en el Señor y es segura. Habla su pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.